¿Cómo está, señora, señor? Bienvenido aquí a Conciencia de Valores. Usted puede vernos a través de la red de GTD, Telefónica del Sur, o a través de las plataformas digitales, por Zapping, Pluto TV, en YouTube, tendenciastv.cl, también a través de Mundo, en fin, nos puede ver por muchas partes. Quiero agradecer a nuestros auspiciadores, Inalco, Asistencia Deudores, grandes acompañante de nuestro programa, el Club del Seguro también. Hoy saludamos nuevamente a mi amigo personal, don Alfredo Vicuña. Hola, buenas tardes. Estamos bien, estamos contentos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Claro, depende de la hora que nos vean. Pero estamos contentos porque tenemos dos invitados muy buenos y creo que vamos a tener un programa bien entretenido. Sí, hoy día vamos a hablar acerca de desarrollo humano, de democracia, de país, y qué mejor invitado. Hoy día nos acompaña don Alfredo Vicuña, porque nos presenta aquí a don Mario. Don Mario Ríos, somos amigos hace 60 años. Estudiamos juntos en el Colegio San Ignacio. Mario era mucho más destacado que yo, fue concejal, fue alcalde, fue diputado, fue senador. Es un hombre muy público, es un hombre... Es profesor de filosofía, además historiador, acaba de publicar o está en esas vías de publicar una historia muy interesante de Chile. Entonces creo que Mario es una excelente persona y es un aporte importante. Gracias por estar aquí en Conciencia de Valores. Gracias por los piropos, ¿eh? Muy contento de estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y nos acompaña don Rafael Vicuña Errázuriz, bioquímico de la Universidad de Chile, además con un máster en biología molecular en Albert Einstein, en Nueva York, un hombre que además ha tomado distintos cargos, profesor titular de la Universidad Católica de Chile, en fin, miembro de la Academia de Ciencias. Bienvenido también aquí a Conciencia de Valores. Encantado, muchas gracias por la invitación. Y vamos a hablar acerca del desarrollo humano. ¿Eres consultor del Papa? ¿Algo tienes que ver con el Santo Padre? No lo llamaría yo consultor, yo pertenezco a 12 organismos del Vaticano. Uno es la Academia Pontificia de Ciencias, la Academia de Ciencias más antigua del mundo. Y además soy miembro del Dicasterio de Cultura y Educación. Así que me toca ir al Vaticano con cierta frecuencia. Esa última parte, ¿a qué se dedica principalmente? Bueno, el Dicasterio de Cultura y Educación se acaba de formar por la fusión de lo que eran los dicasterios de la cultura y el Dicasterio de la Educación. Yo anteriormente pertenecía al Consejo Pontificio de la Cultura, que estaba radicado en el Dicasterio de la Cultura. Y han habido algunas reorganizaciones en el Vaticano. Bueno, y como su nombre lo dice, por un lado tiene que ver con todos los aspectos relacionados con la educación. La Iglesia es una institución que educa. Y por otro lado, en cuanto a la cultura, fue una preocupación particular del Papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, de que la Iglesia tenía que estar presente, siendo la cultura una manifestación tan propia y única del hombre. La Iglesia no quería estar ausente de las manifestaciones culturales del hombre. Y me ha tocado asistir a cosas bien notables, porque el Consejo Pontificio de la Cultura, que ya no existe después de la fusión, pero van a seguir habiendo ese tipo de actividades. Por ejemplo, hubo una reunión del Consejo en el cual los miembros del Consejo, que son casi puros cardenales y obispos, vemos dos seglares nomás, que querían conversar sobre el tema de la juventud, y se reunieron. La primera sesión inaugural fue en un teatro donde hubo un concierto rock, donde asistieron todos los cardenales, etcétera. Entonces, bueno, ese es como un símbolo, ¿no? para explicar que la Iglesia quiere estar presente en las manifestaciones culturales del hombre. Yo no Qué quiero entretenido, ¿no? Sí, Gran invitado. Sí. Gran invitado. No, pero muy entretenido. No, yo los quiero meter en el tema de la contingencia actual. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo vamos a bajar del Vaticano a la No, contingencia? el Vaticano también es parte de la contingencia. No, pero es parte de en la cabeza, actual. la cabeza del mundo. A ver, pero basado en la experiencia que usted tiene como político, que fue ex concejal, fue ex diputado, fue ex senador, también tenemos aquí casi un científico. ¿Cómo que casi? Como que casi. Prácticamente un científico, pero Más que un científico. Pero le digo lo siguiente: ¿cómo ustedes ven actualmente lo que nos está pasando en el desarrollo de nuestro país, en el desarrollo humano y en el desarrollo país propiamente tal? Pensando que
era uno de los países que estuvimos, yo creo que a casi 10 años de ser un país desarrollado como Portugal, y ahora hemos retrocedido por todo lo que se ha generado en un conflicto que partió hace 4 o 5 años. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen del desarrollo humano del país, del desarrollo espiritual del país, la ausencia o la presencia de la Iglesia también en ese ámbito? ¿Qué pasó con el tema de la clase política en la cual se desarrollaba, no sé, 20, 30 años y la que es actualmente hoy día? Partamos por eso. ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen? El usted lo evito, yo nomás. No voy a hablar en nombre de nadie, porque tenemos seguramente opiniones muy distintas. Nosotros estábamos muy contentos porque íbamos saliendo del iberoamericanismo, digamos, en materia pública, ¿no? Esto de estar en América Latina, con todo lo que significa los pasados y acciones políticas tan mediocres generalmente de nuestros pueblos. Yo llegué a una conclusión. Yo soy autor de una ley que con el cardenal Sodano tuvimos una reunión de trabajo muy interesante, que es la ley de culto en Chile, ¿no? Él tuvo la amabilidad de apoyarla públicamente y mundialmente, como la mejor ley se sostenía la que se había dado en Chile, así que me sentía muy conforme con ese asunto yo, ¿no? Bueno, resulta que en América Latina las constituciones duran menos que las leyes. Es muy raro eso, ¿no? Pero es así, ¿no? Cuando dictamos la ley de culto, esta y se aprobó, y estábamos muy contentos porque así fue, digamos, creó una instancia institucional que resolvió temas de la relación de iglesia, entidad religiosa con el Estado. Se acerca un periodista y me dice, ¿por qué no transformó esta norma en un asunto constitucional por la importancia que tiene? Y ahí entonces yo le dije, porque en América Latina las leyes duran más que las constituciones. Y por tanto digo, si uno quiere que permanezca en el tiempo una idea o una acción determinada, haga una ley y no un artículo constitucional, ¿no? En América Latina es así, la cantidad de reformas que nosotros tenemos. Fíjese. Ahora, sacando un poco el tema de ley o constitución, yo voy a un tema más profundo, un tema más filosófico, por mencionarlo de esa forma, digamos. Nosotros, el desarrollo de país, es indudable que en los últimos 40 años, lejos, es un país que había crecido como número 1 en Latinoamérica. Sí, claro. ¿Okay? Pero internamente se produce un descontento social que se manifiesta de una manera que a algunos incluso les cuesta explicar ese fenómeno casi de psicología social. En el caso chileno, hablemos del caso chileno. Ahora mire, ¿cómo un país que está creciendo puede retroceder a esa magnitud de descontento? Yo planteé una primera cosa general, ¿no es cierto?, en materia legislativa, porque finalmente la ley termina siendo un elemento muy importante en todo el desarrollo social y político y económico de un país. Pero hay un segundo elemento que es muy importante. Nosotros los iberoamericanos, los latinoamericanos, mejor, seguimos más a líderes que ideas. Cuando existe, digamos, un conjunto de líderes de muy buen nivel, normalmente hay un desarrollo efectivo. ¿Qué es lo que ocurrió en Chile? En Chile, a partir, ¿no es cierto?, del propio régimen militar, que fue de liderazgo muy definido y muy virtuoso en muchas cosas, ¿no es cierto?, es reemplazado por un organismo que se llamó la Concertación, y con una oposición a esa Concertación también de muy buenos niveles. Y el resultado fue un crecimiento espontáneo, fuerte, bien administrado, desarrollándose, sin grandes conflictos, ¿no es cierto?, hasta alcanzar a rajuñar, ¿no es cierto?, esta condición de país del primer mundo, ¿no? Y eso producto, claro, en el Senado estaba Gabriel Valdés, un hombre fantástico. En el Senado mismo había un conjunto de senadores. Radicales muy buenos. De todo. Era muy, muy bueno, ¿no? Yo pertenecía a ese Senado, así que me siento muy orgulloso de ser parte de él, ¿no? ¿Se perdió ese liderazgo? Sí, absolutamente. Chile terminó con los liderazgos. ¿Cuál fue el último líder? Bueno, hay varios. La última líder. Hay varios. Gabriel Valdés es un líder que hay que destacar muchísimo. Eduardo Frei, ¿no? Ricardo Lagos se mantiene, también muy, muy importante. Sergio Nofre Jarpa, que fallece. Bueno, hay un conjunto de personas. Hablemos de otros nombres más contemporáneos, por ejemplo, Sebastián Piñera, un líder, Michelle Bachelet, por mencionar personas que son líderes, poder, ¿ah? Sí, sin duda, son líderes. No tienen el nivel de los otros, y con todo el respeto y cariño que les pueda tener yo a son pequeños líderes. Porque, mira, a la iglesia le pasa lo mismo. Cuando tú ves que hay un sector, cuando hay una iglesia, cuando hay un cura que predica, un cura que hace cosas en beneficio de los demás, las iglesias están llenas, hay entusiasmo, hay todo.
Pero cuando no hay un líder, nosotros nos hemos polarizado en dos proyectos, un proyecto socialista y un proyecto de economía social de mercado, y ha faltado el líder, como has planteado tú, y yo coincido contigo, Rafael, ¿tú lo ves de que la sea misma capaz forma? de Sí. sacarnos de esos dos sectores y romper esta brecha enorme. Yo estimo que el concepto de líder ha cambiado desde que tenemos acceso a tantísima información a través de las redes sociales. Yo he pensado en este asunto y lo empecé a pensar desde el punto de vista del deporte. Por ejemplo, antes habían ciertos deportistas en todos los deportes, no solamente en el fútbol, pero en el atletismo. ¿Ah? Uno conocía a Ramón Sandoval, Sí. uno conocía a los tenistas, a Lucho Ayala. Yo no digo que no los conozcamos, pero antes eran mucho más líderes. ¿Ah? Y eso pasa, yo creo, también en la política. El hecho de que uno los viera un poco más distantes a estos personajes, los endiosaba un poco y les conocía menos las debilidades. Entonces ahora, como tenemos tantísimo acceso a la información y estas personas están mucho más presentes directamente con los ciudadanos, uno los ve mucho más humanos, mucho más cercanos, mucho más expuestos a fallar, y por eso pasa también con los líderes de la iglesia. Y por eso es que yo creo que este concepto de líder se ha ido diluyendo por la mayor cantidad de información que tenemos sobre el ser humano en Es particular. verdad, está bien. Es una hipótesis muy particular, ¿no? Pero lo que levanta don Mario es, el problema nuestro es una ausencia de liderazgo en todos los ámbitos, Así no es. solamente en el ámbito político, en el ámbito de la iglesia igual. Claro. Cuando las naciones tienen un buen líder, como que las naciones suelen desarrollarse, encauzarse. La gente lo sigue. Pero no todos, ¿eh? No, pero Solo y algunos los líderes, latinos. pero algunos líderes también de repente emergen y algunos se asustan por ese tipo de liderazgo. Bukele, por mencionar un ejemplo. Ahora se habla de Milei. ¿Cuál es la mirada, por ejemplo, de cuál fue un líder de la iglesia en los últimos 20 años? Que hoy día uno podría recordar, que esté vigente. Juan Pablo II. Sí, pero que esté vigente hoy día. Que esté vigente hoy día. Uno cuesta ahí dar un nombre. Sí, bueno, por la tremenda crisis por la que pasó la Iglesia Católica, eso se desmoronó bastante. Entonces, No hay líder. claro, es muy difícil encontrar personas que hayan mostrado un camino. ¿Ah? Yo creo que el mazazo fue muy fuerte y no nos dejaban de sorprender una tras otra, ¿no es cierto?, los problemas de abuso, etcétera, que causaron una crisis de la cual va a costar mucho recuperarse. Pero el mundo también está viviendo. Mira España, mira Francia, mira Inglaterra. Europa también está viviendo una situación de falta de liderazgo tremendo. Entonces están muy polarizadas las distintas posiciones y se han paralizado la posibilidad de crecer, de desarrollarse. Lo que tú planteabas, que en la concertación la oposición, que fue la derecha, hizo un diálogo, ¿no es cierto? Hubo un acuerdo de entendimiento de todo, que hoy día no existe. Entonces las partes están muy polarizadas. Ahora, sí, hay ausencia de liderazgo, okay, pero ¿cómo retomamos un camino de desarrollo del país? ¿Cómo tomamos un camino de desarrollo en lo espiritual o en el desarrollo humano? Si tuvieran que Hay que crear un Padre Hurtado y un Milei. Este podría ser un camino interesante. ¿Qué podrían aportar en eso? Bueno, potencialmente siempre hay líderes, digamos, ¿no? Hay líderes que pueden manifestarse en forma admirable y no tienen la oportunidad de poder ejercer ese liderazgo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, aquí hay tres organismos que son básicos, voy a recoger uno de los que dice Rafael, que están bastante debilitados y bastante destruidos, que son fundamentales para la sociedad. La familia, la educación y la iglesia. Cuando fallan una de esas hay problemas, pero cuando fallan las tres hay muchos problemas. Por tal motivo, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que ingresar pronto a un tiempo de reconstrucción de nuestros valores, que están vigentes. El hecho, ¿no es cierto?, de que, voy a hablar un poquito de contingencia, muy de pasada, el hecho, ¿no es cierto?, de que la Constitución que se dictó, la primera de ellas el año 1980, y que después tuvo una reforma bajo el gobierno del presidente Lagos, y ahora ha sido votada ya, ha tenido 7 manifestaciones públicas, y sigue igual, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿por qué sigue igual?
porque ha terminado el pueblo siendo mejor que los líderes, cosa muy inusual, porque los pueblos no se lucen, lo que se lucen son las personas. En el caso de Chile, se ha lucido el pueblo, consciente o inconscientemente no sé, pero se ha lucido igual, y ha creado y ha fortalecido un camino diciendo, este es el que nosotros queremos porque ha tenido pruebas de eficiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al observar este hecho que ocurrió el domingo pasado, uno concluye, yo al menos concluyo por toda la experiencia que tengo, de que los valores y principios elementales que dieron origen a la nación chilena se mantienen incólumes, absolutamente. Como me decía un señor que me mandaba un WhatsApp, ¿no es cierto?, ahora, y me decía, bueno, pero la izquierda en definitiva no reconoce, ¿no es cierto?, la Constitución del 80. Entonces yo le respondo, la izquierda nunca reconocerá algo que diga que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, eso jamás. Desde el año 48 es así, ¿no? Pero el resto sigue funcionando y está bien. Hablemos de estos 3 puntos que han sido debilitados. Me parece interesante esa óptica. Sí. La familia, la educación y la iglesia. La pregunta para ambos. Pero vamos a partir primero por la familia. ¿En qué se ha debilitado la familia? A ver, pero que ya no existen familias casi. Ya, Si la ok. gente no forma familias. Está bien, está bien. Claro, No hay matrimonio. No hay matrimonio, hay muy pocos hijos. Es cosa ver las estadísticas nomás. Aquí no hay un juicio, sino que hay como una constatación de un fenómeno que está pasando. La gente no se casa. ¿Por qué la gente no quiere, por qué la familia, bueno, la sociedad no quiere hacer familia? A ver, O esos tipos de familia, algunos Hay una lo evolución. cuestionan. No, yo puedo Es que- intentar es que- algunas explicaciones. No, pero es que algunos lo cuestionan, incluso dicen, bueno, pero es que hay distintos tipos de familia. Entonces algunos tienen una mirada más conservadora que piensa que familia es solamente cuando hay un matrimonio que tiene hijos, 1, 2 hijos, 3 hijos, pero cuestiona cuando hay otras formas de hacer familia que también son familias. ¿Cuál es la mirada de ustedes eso? Bueno, yo creo que hay hoy día una temor quizás a asumir compromisos de largo plazo. Ese es ¿Ah? el tema principal. Entonces, cuando uno se casa, ¿ah? Se compromete con el cónyuge a una fidelidad y a un apoyo perpetuo. ¿Ah? Entonces, Hasta que la muerte los hasta separe. que la muerte los separe. Y yo creo que eso está muy distante del sentir hoy día de la juventud. Oye, Rafael, Y la pero una gente muy pregunta. naturalmente habla de déjame parejas, hacer una se pregunta. cambia de pareja. Pero de este es un nuevo, tema ¿no? generacional, es de una generación que nació en los 80 y que nació... A ver, se ha hablado mucho de los millennials, ¿no es cierto? De los Así Z. se va la pregunta. Estamos hablando de un tema de la última generación. Básicamente eso La es. pregunta que yo te hago, ¿qué ha cambiado en la gente que hoy día la gente no quiere comprometerse? No sé, son ondas que pasan y después pasarán. Y volveremos a una normalidad en cuanto a las normas que la sociedad escogió para organizarse. Y de nuevo, no quiero aparecer aquí emitiendo juicio, estamos tratando de analizar algo que estamos Así es. constatando simplemente. Pero yo constato, y ustedes también constatan, que la gente está menos dispuesta a asumir compromisos de largo plazo, que la gente está menos dispuesta a tener hijos. Es cosa ver las estadísticas nomás. Y por lo demás, es cosa ver las estadísticas del porcentaje de niños que nacen en Chile fuera de lo que llamamos familia, ¿ah? Que son 70%, creo. Entonces, claro, cuando una institución tan básica como es la familia se encuentra en ese estado de disgregación, Es complicado. es complicado porque es tan importante para un joven sentir el apoyo, es una cosa, digamos, natural, ¿no? El apoyo de la familia, de los hermanos, de los padres. Cuando hay un fenómeno como ese en que se debilita, uno tiene que hacer un buen diagnóstico. ¿Qué fue lo que causó ese debilitamiento de la familia? ¿En qué momento se produce? A pesar de que el país estaba comenzando en un desarrollo material, no iba apalancado con el desarrollo humano. O sea, Sí, ¿por buen qué punto. se Es produce que eso? tú estás refiriendo mucho estos fenómenos al país y está bien que sea así. Sí. Pero muchas de las cosas que estamos hablando son universales, no son propias de Chile. No, pero tengo una mirada... píldora, por sí, ejemplo, la libertad tengo un sexual matiz... de la píldora. Puede haber No, influido, no, claro. pero tengo un matiz en eso. Cuando estuvo aquí el psiquiatra Otto Dörr, él decía que analizaba el fenómeno chileno de este mismo tema. Decía que uno de los problemas que tiene Chile es la forma de hacer familia y la forma de criar los hijos. El 70% de los hijos nacen en familias disfuncionales.
en una sociedad, me decía Agustín, que se supone que es conservadora. Cuando uno le pregunta, ¿usted es creyente? ¿Cree que da lo mismo que de qué denominación? Todos dicen que el 85% dice que es creyente. Sociedad conservadora, 70% de los hijos nacen en familias disfuncionales. Otro dos lo decía. Francia, me dijo, Francia, que es una sociedad secularizada, no conservadora, ese indicador es 20, 25. Mira. Entonces, no sé si es un fenómeno necesariamente que está en todas las No sé si la información es actual. Bueno. Sí, el de no estar dispuesto a adquirir un compromiso a largo plazo, yo creo que es fenómeno mundial, ¿eh? Por lo menos en los países occidentales. ¿Cuál es la causal son de de eso? todos los países, ¿no? Cuando se ha estudiado eso, ¿cuál ha sido No sé. la explicación? No hay una razón. No sé, uno puede especular, pero yo no he estudiado el asunto, así que no puedo emitir un juicio. Pero es una cosa que constatamos. A mí me parece que hay dos motivos muy importantes que debilitaron a la familia, que fue la educación nuevamente y la iglesia. La iglesia, esta condición de ser un país, ¿no es cierto?, una sociedad que tiene como uno de sus objetivos de vida es creer y todas esas cosas, indica de que la iglesia tiene una ausencia muy grande. Yo sostengo de que hoy día ingresan a los distintos templos de Chile, católicos, evangélicos, protestantes, en fin, distintas fórmulas, 3 millones de chilenos. Esa es la idea, el estudio, cosas que se han hecho que no pueden confirmarse absolutamente, pero más o menos, 3 millones. En algún instante de la semana ingresa a un templo, 3 millones de chilenos. Algunos entran 3 veces, así que son menos personas, pero hay 3 ingresos, ¿no? Por tal motivo es un patrimonio que está mal utilizado. Hay una disposición, claro, de acercar a las personas a la divinidad, todas estas cosas, ¿no es cierto? Pero hay una ausencia de la conversación pública, de la conversación de los problemas. Quiero contar una experiencia que, a mi modo de ver, es muy decidor. Yo asumí como senador la primera vez el año 1990. Veníamos con un país que desarrollándose económicamente muy bien, en fin. Presidente del Senado, Gabriel Valdés, vicepresidente Bertrand Urenda, de primera, una mesa fantástica, ¿no? En esa ocasión, los presidentes de comisiones los nombró el Senado, no los partidos políticos, ¿ya? Y yo asumí la condición de presidente de la Comisión de Vivienda del Senado porque hubo un senador, Eduardo Frei Ruiz Tagle, que propuso al senador Mario Ríos, presidente de la Comisión, y el presidente le pregunta, senador Ríos, ¿usted está está en disposición de aceptar la presidencia? Sí, presidente, en votación. Y por tal motivo yo asumí la presidencia con la institucionalidad histórica del Senado detrás mío, como le pasó al resto de los senadores. Esto significó entonces que hubo un conjunto de reuniones de trabajo con la mesa del Senado. Y me acuerdo de una reunión, puede ser muy breve, en que estuvo el presidente de la Comisión de Salud, algunos nombres no me acuerdo, presidente de la Comisión de Salud, de Vivienda, de Educación. ¿Ah? Debe haber sido el senador Mariano. Ruiz Esquide. No era Mariano. ¿No? No era Mariano. Bueno, pero en fin, eran 4, y el presidente de la Comisión de Trabajo. Eran las 4 comisiones sociales de Chile, ¿no? Y todo nuestro estudio, todo nuestro análisis estuvo dedicado a los asuntos materiales de la comisión. Mi comisión tenía que culminar el año 2002 con 2,8 habitantes por casa, que era el promedio de Francia, Italia, etcétera, etcétera, ¿no? Eso significaba construir 125.000 viviendas anuales durante 12 años. Y las construimos. En salud estábamos con 72 años de expectativa de vida, teníamos que llegar al año 2002 a los 80 años. Y para eso, tal y tales cosas básicas de salud, y se logró, ¿no? Y avanzamos en materia educacional y establecimos que en el año 2002 tenía que estar el 7,2% de la población chilena estudiando en algún centro de educación superior. Y en materia laboral, ¿no es cierto?, no superar nunca el 5,6% de esa cantidad. Esos eran objetivos claros, definidos, y cada uno trabajó con esos objetivos, y los cumplimos todos, ¿ya? Pero no nos preocupamos del tema de la espiritualidad, de las responsabilidades sociales, aquellas cosas que está señalando Rafael, ¿no es cierto?, que corresponden a una vida propia de la naturaleza del ser humano. La existencia de la familia no es un tema de racionamiento del ser, sino que es un tema de la naturaleza del ser humano. Y nosotros nos encargamos, como dijo Simón Bolívar en una frase que está escrita en Caracas, yo la vi hace 3 años allá ya, y dice: si la naturaleza se opone a lo que nosotros queremos, nosotros le ganaremos a la naturaleza. Una de las frases más estúpidas que he oído, claro, que he leído en mi vida, digamos, ¿no es cierto? Y Maduro está feliz con ese asunto. Bueno, eso, el racionalismo extremo termina en ese tema. Entonces, yo siento de que nosotros tuvimos un avance material de la vida social de Chile muy buena y nos engolosinamos con eso.
Rafael, ¿y cómo se recupera el debilitamiento espiritual en una institución que también ha pasado por su falta de credibilidad? Y esta separación muchas veces que la gente hace de lo que es la denominación propiamente tal de la conducta de vida. Porque una cosa es ir a un templo, a una parroquia, y otra cosa es vivir lo que ahí se enseña. O sea, porque la verdadera espiritualidad no está en asistir a un templo, mirá, en lo que tú no solamente escuchas, sino lo que haces como conducta Pero de si vida. tomamos los 3 millones que dice Mario, estamos en el 15%. Sí, en es 20 bajo. millones, los 3 millones... Sí, pero puede tener la iglesia No, pero llena yo quiero seguir tu línea de pensamiento en el sentido que es obvio que es natural asociar la espiritualidad a una denominación eclesiástica. Pero yo dejaría eso para un rato más, sino que simplemente pensar en el poco sentido de la trascendencia que hay hoy día. Por supuesto que hay instituciones como las iglesias, y principalmente en nuestro país la Iglesia Católica, que se preocupan de eso y te orientan y tú adhieres a eso y te instruyen, etcétera. Está bien. Pero mira, antes que eso es que el ser humano se pregunte, bueno, las viejas preguntas de la filosofía, ¿quién soy? ¿Cuál es el sentido de la vida? Que es anterior a la trascendencia. Por ahí parte, digamos, para llegar a la posibilidad de pensar que no todo termina acá, y eso te cambia tanto el sentido de la vida. Y yo creo que eso es esa inquietud por lo no material, lo echo mucho de menos hoy día. Oye, esto que dices tú, que nosotros tenemos que saber quiénes somos. Durante 25 años hice clases de oratoria. Y muchas veces en la Universidad Adolfo Ibáñez y en otras universidades, en posgrado, gente que ya había estudiado una carrera. Y la primera pregunta que yo le hacía a una persona que sacaba adelante 3 o 4 personas, cuéntame quién eres. Inmediatamente él me decía, yo estudié aquí, hice esto otro. Y yo le decía, pero esa no es la pregunta es quién eres tú. Y muchas respuestas fueron, ¿cómo voy a saber yo quién soy yo? O sea, vivimos en un mundo en que la gente no sabe quién es. Yo creo que el 5% de las personas dijeron, mira, yo soy un hombre de fe, de aquí, de allá, o no tengo fe, o soy agnóstico, y a mí mi vida... No, yo creo que es una cosa que no nos preguntamos. Yo creo que cuando tú hablas de los valores de los autos, de las casas, del metro cuadrado, o de los sueldos, o de muchas cosas, la gente tiene clarísimo, pero cuando le preguntas a esa persona quién eres tú, entonces no saben, no es un tema que se han preocupado. Oye, a propósito que tú mencionaste los autos, yo les quiero recomendar. Usted quiere comprar un Chevrolet, la mejor opción es Inalco, pero tiene un servicio espectacular. Taller móvil. ¿Qué es lo que es el taller móvil de Inalco, Alfredo? Van a tu casa sin ningún costo adicional, te arreglan todos los problemas que tienen. Caramba. ¿Me entiendes? Y te va a costar lo mismo, sin moverte. Porque si tú tienes mucha actividad y tienes reuniones y tienes cosas, bueno, Inalco te soluciona el problema. Te retiran el auto en tu casa, lo llevan a su taller, cambio de aceite, líquido refrigerante, pastillas de freno, y te lo devuelven a tu casa. Taller móvil, Inalco, la mejor Qué maravilla. opción. ¿Sacan el permiso de circulación Tiene un también? servicio adicional que también puede sacar el permiso de circulación. Seguramente. Pero Está bien. les quiero recomendar otra empresa, Asistencia a Deudores. ¿A qué se dedica Asistencia a Deudores? Hay gente que está metida en DICOM, no quiso estar en DICOM, quiero individual de persona, quiero individual de empresa. Asistencia a Deudores, la mejor opción para sacarte ese sueño que en la noche te trastorna, ¿cómo voy a pagar estas deudas? Y existe eso, la quiebra individual de persona. Mucha gente que está metida en mora piensa que nunca va a salir de ahí. Existe la ley Chao-Dicom y por esa ley mucha gente puede salir de esa situación muy complicada. ¿Y quién te saca? ¿Y cuánto cuesta que te saquen? Al teléfono que aparece en pantalla, a la dirección web que aparece en pantalla, asistenciadeudores.cl. Y el último dato, el precio de los seguros de auto se ha disparado. ¿A usted le subieron el precio del seguro del auto? 50, 60%. Por los portonazos. Por los portonazos, Por los robos de auto. por el valor de los vehículos, por el valor también de los repuestos. Entonces yo quiero una mejor opción.
20-30% de descuento, clubdelseguro.cl. Vamos a la siguiente pausa comercial y volvemos aquí a hablar con nuestros invitados. ¿Las deudas te tienen sobrepasado? ¿Cansado de cobros abusivos? ¿Sabías que te puedes declarar en quiebra? Sí, en quiebra como persona natural. Hoy no solo las empresas pueden quebrar, tú también puedes. En Chile existen 4,5 millones de personas en mora. Si no puedes pagar tus deudas, el declarante en quiebra como persona es una solución 100% legal a tus problemas económicos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Usted puede participar aquí en el programa a través de la red de WhatsApp, haga sus comentarios, sugerencias. Los quiero colocar en el siguiente ejemplo a propósito del tema de la espiritualidad, porque lo que decía Rafael me quedó dando vuelta. El ejemplo es el siguiente. Un sacristán joven llega a un templo donde estaba ya el obispo que llevaba muchos años y lo habían contratado para partir innovando en esa parroquia. Y en esa parroquia había un piano que estaba aquí en este sector. Aquí. Entonces, pero se veía muy oscuro y en el otro extremo de la tarima había un ventanal que llegaba el sol. Entonces, aquí vamos a hacer una innovación, dijo el sacristán. ¿Por qué este piano no lo corremos para acá y se ve mucho más lindo desde el punto de vista de la escenografía? Entonces, el obispo que llevaba ahí 30, 40 años le dijo, mira, el piano siempre ha estado ahí y va a permanecer ahí. Entonces el sacristán, ¿qué es lo que hizo? Inteligentemente
todos los días corría 10 centímetros el piano. No se notaba. Al día siguiente volvía a correr unos tantos centímetros más. Adivinan dónde está el piano después de 6 meses. Está aquí en el otro extremo. Aquí va la figura. Eso tiene un nombre. ¿Eh? Sí. Se A llama veces- transbordo ideológico inadvertido. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros fuimos corriendo el piano en lo moral? Lo que era una verdad ya no es tanta verdad. Empezamos a relativizar la moral y eso es imperceptible, pero a través del tiempo, mira, yo creo que este concepto de hacer familia, la tradicional ya no es tan así, el concepto de matrimonio creo que tampoco debiera ser el que es. ¿Cómo ven esa mirada y en qué aspectos, en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en esto que estoy... En la propiedad también. Uno ¿En ya qué no se aspecto roba ustedes ven cosas, se ve la cosa. ¿En qué hemos corrido el piano? Díganme ejemplos claros que hemos corrido este piano. ¿En dónde estaba este piano antes y dónde está el piano hoy día? Tomando esta misma figura que le acabo de describir. Mario, Rafael, dígame ustedes. Yo siento que los principios y valores que Alfredo forman parte... Hay un elemento básico y elemental en lo que se refiere al principio y al valor. Todo aquello que responde a la naturaleza de la cosa, de lo que se plantea, es verdad. ¿No es cierto? Por tal motivo, yo entiendo de que la totalidad de los principios que rigen las sociedades, mientras se mantengan en el ámbito más cercano a la naturaleza de ese conjunto de hechos, van a ser permanentes. Y en el caso... Pon un ejemplo, Mario, de lo que Chile, estás diciendo. voy a poner el de ahora. Pero de los pianos, ¿en qué corrimos No, el lo que piano? pasa es que efectivamente existe esta norma del transbordo ideológico inadvertido, ¿no es cierto? En que paulatinamente se va modificando el concepto del... La otra imagen que se usa es esta rana que cae en el agua, ¿no? Que se empieza a calentar el agua y no se dan cuenta al no se dan principio. cuenta. Bueno, exactamente. Cuando ya Y está eso- muy caliente el agua, ya la rana está quemada. Ya. La sociedad tiene una lucha constante entre el racionalismo y el naturalismo, por así decirlo, ¿no? Los conceptos y principios y valores cristianos que originan la civilización occidental cristiana tiene como base los principios y valores cristianos, naturalmente, y ellos tienen una raíz y una relación con las cosas que son parte de la naturaleza, de los hechos que rigen la vida del ser humano y también de la sociedad, obviamente, están vinculadas a la razón, pero no al racionalismo, y sí vinculadas muy fuertemente a la naturaleza de lo expuesto, digamos, ¿no? Y eso no se modifica nunca. Y tan verdadero es eso que nuestra doctrina tiene 2000 años y no existe ninguna modificación, ¿no? Porque nunca se ha separado de la naturaleza de las cosas. Hay en algunos instantes como personeros como Cervantes, por ejemplo, que logra captar en plenitud la naturaleza de esa personalidad llamada Quijote, y lo hace en forma tan brillante y con tanta profundidad que termina creando un personaje permanente en los siglos, cambiando todas las sociedades en ciencias diversas y una serie de hechos, pero finalmente está la frase de aquella señora: tu marido es un Quijote, tu hijo es un Quijote. Pero pasa No se mantiene. la interpretación del hombre de hoy. No, sí, esa cosa del hombre de hoy, yo me imagino que Jean-Paul Sartre hace 30 o 50 años atrás dijo lo mismo en Francia y más atrás, ¿no es cierto? Fouché lo dijo en la Revolución Francesa, pero en el caso nuestro, podremos decirlo, termino. Aterricémoslo en un diario vivir en pro de la audiencia, de la gente que nos está mirando en casa. ¿En qué cosa? En lo diario, en lo cotidiano. ¿Y sabéis qué? ¿Cómo fuimos capaces nosotros que esta educación que tenían nuestros padres, que nos enseñaron este tipo de cosas, hoy día ya no se enseña, y este piano que era súper bueno, lo hemos corrido a tal nivel y por eso estamos como sociedad? Esa es la pregunta, o sea, ¿en qué aspectos súper puntuales, súper específicos ustedes ven que eso efectivamente hacía un deterioro? Termino entonces. Bueno, este conjunto de principios y valores que aparentemente enredamos a nuestros televidentes, responde, ¿no es cierto?, a un hecho que es profundo, que es serio, responsable y que tiene una vigencia en la historia. Entonces, en el caso de Chile, finalmente, nosotros nos transformamos en un pueblo bastante mediocre, si esa es la verdad, digamos, ¿no? La mediocridad tuvo una conquista espectacular dentro de nuestra sociedad porque el materialismo de los avances que alcanzamos en la vivienda, en todas estas cosas que estaba señalando, fueron de tal nivel, ¿no es cierto?, que finalmente no fue capaz ni la Iglesia ni la educación mantenerse en un nivel superior en cuanto a los principios y valores que ellos protegían en torno a este materialismo. Y este materialismo termina estableciendo una acción mediocre de los estados, de los gobiernos y de la sociedad en forma tan grande que llegamos a esta situación que usted plantea. Pero esta situación no es eterna.
Esto tiene cambios y modificaciones, porque la cosa de la naturaleza nunca puede modificarse. Rafael. Yo quería señalar otras dos manifestaciones, ¿no?, de esta transición que ha habido. Una, la falta al respeto. Uno ve todos los días, por ejemplo, situaciones en colegios donde los alumnos hasta les llegan a pegar a los profesores. Eso es bien indicativo de una manera de ver el mundo que tiene la juventud hoy día, que es distinta a la que había antes. O sea, uno, por definición, respetaba a un profesor, respetaba a los padres, respetaba a los mayores, y eso se ha perdido. Se ha perdido en el trato, el respeto en el trato. Ahora es muy natural, por ejemplo, en un debate decir, no, tú estás mintiendo. O sea, antes a uno lo herían, ¿eh?, en su dignidad, si el interlocutor le decía que estaba mintiendo. Ahora es cotidiano eso. No, son puras mentiras. El lenguaje ha cambiado también en eso, pero ese es un aspecto, el respeto. Y luego el respeto a la autoridad en general. Y lo otro, la pérdida del sentido del derecho a propiedad. Uno antes tenía más conciencia de que si al irse de aquí se llevaba ese vaso, estaba robando. ¿Ah? Y ahora no, pues, me lo pelo. Me pelé un vaso. Es como una gracia. Y pelarse las toallas de los hoteles claro. O hacer perro muerto o pagar menos o no hacer verle en algún lugar, o que usted se está equivocado en la cuenta, me está cobrando de menos, ¿no? Entonces, oye, yo le echo la culpa de esto que estás planteando tú. En alguna medida hay un problema de lenguaje, que se relativizan las cosas. Cuando yo me lo pelo es más grave que cuando es menos grave que cuando yo me lo robo. Ahora, si el niño le dice a la mamá, mamá, quiero un chocolate o quiero ese auto, y la mamá le dice no, y él va y se lo roba y se lo muestra a la salida y le dice, mamá, mira. Si la mamá lo toma, se lo lleva al supermercado y le dice al gerente, mire, dígale usted porque usted se robó esto. Este niño no lo vuelve a hacer. Pero como no está sancionado, este niño es vivo, es despierto. Pasa a ser vivo, este claro. Nunca se va a morir de hambre, este va a tener mucho éxito en la vida. Y otra cosa, me preocupa que los colegios de inspiración cristiana y muchos de la Iglesia Católica son colegios que cuando tú conversas con los chiquillos de cuarto medio no tienen claro los valores que estamos hablando nosotros. Entonces no tienen claro ni los valores de la sexualidad, ni la importancia. O sea, me contaban de un colegio en que habían cursos ya de cuarto medio, estoy hablando, en que varias niñitas se definían como lesbianas, porque no tuvieron antes una educación que le dijeron, mira, tú eres mujer y las mujeres se relacionan con los hombres y se casan y tienen hijos. No, la gente no, es relativismo todo. Entonces, en esa medida, no estamos ayudando a que haya gente que tiene la película clara. Transbordo ideológico inadvertido. Respecto a lo que comentaba Rafael y también don Mario, al comienzo del programa. Mario es menor que Rafael, así que a él dile don Rafael, ya es Mario. No sé, digo don Mario, don Rafael, don Alfredo, es más joven de todos ustedes. Este tema de la ausencia de los liderazgos y también cómo los ejemplos finalmente son los que determinan las conductas de vida del ser humano. Porque todo nace por ahí. O sea, cuando está la mamá conduciendo, esto está en una publicidad transparente, y el niño de 6 años está atrás, no sé, en el asiento, y ve a la mamá que se le cruzó a alguien, y todo está por cual, y empieza a decir una serie de garabatos, y el niño importa todo eso. Entonces no podemos pedir tampoco que por qué nos hacemos el cuestionamiento, por qué los hijos en el fondo son así, cuando no hay una cultura de ejemplo, y ahí está el liderazgo, porque el liderazgo no es solamente mandar, claro. El liderazgo familiar, personal, es la capacidad de dar un ejemplo que te quieran imitar de vida en ese tema. Entonces, evidentemente, esto se traduce en una frase, los hechos hablan tanto que nos alcanza a oír lo que uno dice. O sea, finalmente bueno, mejor que no se oiga mucho lo que uno dice, porque algo que ha contribuido mucho al deterioro del lenguaje también. O sea, cuando los niños ven que sus padres usan un lenguaje absolutamente desbocado e irrespetuoso, es muy difícil que ellos cultiven esos valores. Y esto, a mi juicio, un gran pilar que también lo tocó don Mario, es el debilitamiento de la educación. ¿Qué nos ha pasado en el tema de educación? Me gustaría que en la última parte del programa nos refiriéramos a eso.
hay un problema en los colegios, en los planes de educación, en las prioridades, en la calidad. ¿Cómo lo ven este tema? ¿Ustedes cómo lo ven exactamente hoy Yo día? creo que habría que partir con los maestros, ¿no? Los maestros en Chile se politizaron en un altísimo porcentaje y se transformaron en líderes comunistas o líderes de izquierda muy claros y muy definidos y con una disposición clarísima de eliminar ciertos valores de la ¿Los profesores sociedad. son comunistas? Sí, no todos, pero Bueno, pero manejan el colegio. Claro, el colegio. Manejan el colegio profesores que viven en huelga. Sí, bien, huelga. ¿Cómo es posible que en Atacama hayan habido 4 meses en que no fue nadie al colegio, digamos? Porque el presidente del Colegio de Profesores de Atacama logró convencer al resto que no fueran. Y las municipalidades, en silencio. Pero, es decir, ¿por qué piensan ustedes que el colegio de profesores maneja a los profesores? Yo voy a hablar de una persona que ha tenido 5 años de estudiar una carrera de ser profesor, que me parece que es una carrera vocacional. ¿Y por qué abrir un colegio que me va a manejar a mí algo que yo aprendí durante 5 años como una vocación que creo que es importante para el desarrollo de mi país? Entonces, Porque no te dejan realizar tu trabajo, pues. Porque el colegio llama a paro y tienes que acatar el paro si es que adhieres al colegio. y Es por además, una razón práctica. y además los profesores lo han debilitado. ¿Y quiénes lo debilitaron? Los alcaldes y concejales. La municipalidad está a cargo de los profesores. Cuando hablamos nosotros de regionalización, todo el mundo quiere regionalización, o gran parte de los chilenos. Yo fui muy metido en el tema de la regionalización, hoy día estoy dudando. Y el resultado de la cosa, ¿no es cierto?, es que se entrega lo principal, que es el futuro del niño en la educación básica, fundamental. Y se lo entregan a los municipios, igual que todos los países desarrollados, ¿no? Y en el transcurso de los años políticos que siguen, comienzan a elegirse alcaldes y consejos. Y el alcalde y el consejo tienen la responsabilidad de administrar ese tremendo patrimonio, ¿no es cierto?, y potestad sobre ese patrimonio que se llama la educación. Y lo hacen mal. Y son incapaces, ¿no es cierto?, porque transforman la dirección de la escuela tanto, del liceo tanto, ¿no es cierto?, en cupos políticos que van transformando una fortaleza de acción partidaria en su función de alcalde, marginando Mario, la capacidad de las personas. Las municipalidades tienen un problema con las escuelas manejadas por privados, ¿no es cierto? No, Que cualquier las escuelas municipales Sí. o las escuelas estatales tienen menos éxito Sí. en los exámenes finales que las escuelas privadas, Así manejadas es. por privados. Es verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando llega la municipal, y esto pasa también en la universidad, cuando llega un profesor que es exigente, ese profesor va a dejar niños repitiendo o va a despedir niños porque le faltaron el respeto o le tiraron un tintero o le tiraron un lápiz o le pegaron. Esa municipalidad no quiere tener profesores con ese problema, que se le vayan los niños. Y las universidades pasa lo mismo. Y hoy día tú vas a una escuela de Derecho o una escuela de Economía de distintas universidades, los chiquillos ponen los pies arriba del asiento del de adelante, no se sacan el sombrero o el jockey en clase, no hablemos de la vestimenta, ¿me entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque se le van los niños si son exigentes. pero si tuviéramos que implementar 3 normas para corregir este diagnóstico que ustedes hacen y enredar la educación como un pilar importante en nuestro país, tanto en calidad como en acceso, ¿qué es lo que harían? En lo concreto, ¿cuáles serían las 3 medidas que ustedes piensan que hay que arreglarlo y hacerlo de esta forma? ¿Dónde meterían la energía? Rafael. Bueno, fortalecer la educación pública, hacer funcionar el principio de la subsidiariedad, es decir, que lo que pueden hacer los privados lo dejen a los privados hacer, fortalecer la particular subvencionada, reforzar los contenidos, que no hemos hablado de eso, pero uno nota la carencia tremenda que tienen los alumnos que acceden a las universidades. O sea, el primer año de universidad es suplir simplemente lo que los colegios no entregaron. Menos burocracia, más rigor, más trabajo. ¿El sueldo, opinan el sueldo que tienen los profesores es un sueldo que les parece el que debe tener un profesional con esa responsabilidad? Sí, ojalá que mucho de la burocracia del Ministerio de Educación se destinara se eliminara y se destinara a pagarle sueldo a los profesores. Bueno, aproximadamente tengo entendido que el 14% de los estudiantes de Chile son estudiantes de colegios católicos.
creo que es el 14, el 11, 14, por ahí. Es una cifra que no es tan inmensamente grande, pero interesante en todo caso un porcentaje, ¿no? Y teniendo, digamos, una conducción clara y definida que es la Iglesia, y más las otras instituciones cristianas, evangélicas y otras más que están conformando también sus establecimientos educacionales, ellos van a tener que tirar, por así decirlo, una preocupación mayor y un resultado que lo tienen por lo demás. Los colegios católicos generalmente tienen mucho mejores resultados que otros colegios, ¿no es cierto?, en materia de educación. Y esos ejemplos tienen que comenzar a expresarse, a analizarse, en fin. Hay que agarrar a los alcaldes. El artículo 19, número 10 de esta Constitución, que va a seguir siendo existente, dice, en el penúltimo inciso dice, es deber de la comunidad colaborar con el perfeccionamiento de la educación. Es la única obligación constitucional que tiene directamente la sociedad. En salud, no, salud están los ministerios clínicos, hospitales, pero en el caso de educación dice, la comunidad deberá colaborar, deberá, obligación, ¿no? En ese conjunto de responsabilidades que establecía Rafael, que a mí me parece muy lógico lo que señala, ¿no es cierto?, sin duda alguna hay que dar buenos ejemplos. Y cuando la posibilidad del buen ejemplo se puede producir como lo existe ahora, pero fortalecerlo más dentro del mundo de la Organización de Estudio Educacional Cristiano, por ejemplo, con todas sus denominaciones, primera cosa fundamental. Segunda cuestión fundamental, hay que tener más rigor. Yo le decía al alcalde, a los alcaldes... Más rigor es que... por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Dura, creo que... Sí, más duro, sí. Más disciplina. Voy a poner un ejemplo. Cuando se estaba preparando la huelga, que fue corta, en definitiva fueron 2 días, yo le decía a los alcaldes, no deben ustedes permitir que los niños se queden en las casas y los padres se vayan a trabajar, ¿no es cierto? Porque lo que va a lograrse ahí es crear una serie de situaciones incluso de carácter sexual entre los hijos, muy complejo, muy complejo. Y porque algunos no tendrán almuerzo, ¿no? Algunos tienen almuerzo. Y ustedes, señor alcalde, tienen la obligación de mantener sus escuelas. Y serán los centros de padres y apoderados, los funcionarios administrativos que no están en huelga, los que recibirán a los jóvenes y los tendrán hasta las 3:30 o 4 de la tarde, que es cuando vuelven a sus casas. Y pasa la madre a buscar y se los lleva a sus casas, ¿no? Es que a nosotros la ley, ¿qué es ley, señor? Aquí la primera ley es la responsabilidad y la libertad. ¿Qué es lo que usted pregunta el libro? Sí, ¿qué es lo que es la libertad? La libertad es la manifestación de la responsabilidad. Asúmala, ¿no? Y quiero hacer una pregunta, Rafael, a propósito de tu vínculo con el mundo de la iglesia. ¿Dónde haces tú una crítica o una observación a los colegios cristianos? No quiero solamente referirlo al mundo católico, en los planes docentes en los cuales se ha debilitado la espiritualidad desde el punto de vista de la educación. ¿Dónde tú ves que en lo que existía antes, en lo que existía hoy día? Para poder responder adecuadamente a esa pregunta, yo tendría que tener más conocimiento de lo que pasa en los colegios. O sea, lo tengo indirectamente por mis hijos, por mis nietos, por lo que oigo, por lo que leo, pero no soy un entendido de lo que pasa en la situación de los colegios católicos. En todo caso, la visión que yo tengo de los colegios católicos es que tienen buena línea, que buscan el rigor del que hablábamos con Mario hace un rato, de que se preocupan de una formación integral. Esa es la gracia de los colegios y por eso les va bien en todas las pruebas. O sea, no solamente, digamos, la formación integral se va a expresar no solamente en mejores personas, sino que también en que van a ser mejores alumnos. Y eso está clarísimamente cuando vienen los resultados nacionales de las pruebas, cómo a los colegios católicos les va mejor. Entonces no me encuentro en una situación de dar una opinión fundada de cómo podrían mejorar ellos. Veo que en las áreas de ciencia, que de repente me ha tocado interactuar por esa parte, hace poco estuve en un colegio hablando de ciencia, se manejan bien, tienen buenos profesores. No quiero parecer conformista, pero hay una formación cristiana sólida. Yo pienso que sí. Yo ahí discrepo contigo. De lo que conozco, lo que pasa es que no tengo un estudio. No, yo tampoco lo tengo. Para alguien que tiene que ingresar a su hijo en un colegio laico o en un colegio católico o un colegio cristiano, no hay ninguna diferencia. Pero yo pienso que sí hay diferencias en la formación, de todas maneras. Sí, sí hay diferencias. Pero por supuesto. De todas maneras hay. Y liceos emblemáticos que habían antes, que eran laicos, y en buena hora que los había, bueno, mira dónde están, desde el punto de vista académico.
los colegios católicos son los que académicamente mejor están. Y yo pienso además que en la formación integral de los niños está mucho mejor en los católicos. Pero no y quiere los decir buenos que estatales como el Instituto Nacional bueno, están ya no destruidos. están destruidos. Mira, hay una cosa que no podemos dejar de mencionar en esta conversación, que ha estado flotando, no la hemos explicitado, y a propósito de las causas del fenómeno que tú preguntabas al comienzo, lo de la desigualdad, ¿eh? Que yo creo que contribuyó mucho a lo que fue el estallido, ¿eh? Y que tiene mucho que ver con la educación también. Estaba pensando en los liceos emblemáticos, esto que en el gobierno de Piñera se ampliaron, ¿no es cierto? Hay una cosa que atenta contra el desarrollo y es pretender igualar todo. Y en eso el ministro Izaguirre fue bien claro, le vamos a sacar los patines a los que andan muy rápido. Es decir, yo creo que algo que contribuiría a retomar la senda anterior que teníamos, y tú has hecho la pregunta varias veces, es tener presente que cualquier modelo de desarrollo, a no ser que sea una tiranía como la coreana o como la cubana, va a producir desigualdades, porque los seres humanos somos distintos. No, yo cambiaría la palabra... Está mal dicho, sí. Que no todos vamos a ser iguales. Yo no soy de los que piensan que todos vamos a ser iguales, porque alguien que ha tenido una mayor competencia, mayor esfuerzo, mayor sacrificio, mayor disciplina, no puede esperar que el que era flojo para ser igual, no, a ser iguales. Pero hablemos, pero te lo coloco en el plano, en la otra moneda, de la inequidad. De la inequidad. No, y te lo voy a decir con el siguiente ejemplo, que lo mencionaba en otros programas. Hay personas que, no sé, están en las comunas del sector sur y que tienen que trabajar con mucho esfuerzo y trasladarse a las comunas del sector oriente. Entonces toman el transporte público, por el cual se demoran, saliendo en la mañana muy temprano, 1 hora y media para llegar al sector oriente. Hablemos del sector oriente, que es el oasis, por decirlo de alguna forma, metafóricamente. El oasis, porque llegan a este oasis donde ven espacios públicos lindos, plazas preciosas, supermercados, acceso a una serie, y después regresan en la tarde al desierto, donde no existe esa realidad. Eso se llama iniquidad, no es un tema de igualdad, es un tema de iniquidad. Y es la iniquidad la que muchas veces, no la igualdad o la desigualdad, la que produce una situación que genera conflictos dentro de una sociedad. ¿Te parece que ese mundo es el que Chile debiera de alguna manera resolver? Porque esto pasa por políticas públicas también. Si la pregunta es cómo resuelve esa inequidad, ¿cómo la resuelve? Entonces hay distintos modelos de desarrollo. No, es que, vamos a ejemplo súper práctico, Rafael. ¿Por qué tienes que construir una estación de metro no subterránea en ciertas comunas y en otras subterráneas abajo? Es un tema que... ¿Por qué? ¿Por qué? Un tema tan simple como social. Pero un tema tan simple como ese. ¿Por qué tienes que destinar, no sé, dotación de comisaría en un cierto sector para brindarle mayor seguridad y a otros de menor seguridad? A ver, lo de la inequidad efectivamente es algo distinto a la desigualdad. Así es. Por eso lo que no puede haber es inequidad. Lo que naturalmente siempre va a haber, a no ser que estemos en Corea, van a ser desigualdades, esas las van a ver. Entonces, ¿cómo resuelves tú el asunto de la desigualdad procurando que toda la gente tenga acceso a los bienes con un modelo de desarrollo? Y nosotros tuvimos uno que resultó demasiado bien, porque crecimos muy rápido y se creó mucha riqueza. Y es cosa de ver esos barrios del sur del oasis. El oasis era mucho más oasis antes que ahora. Porque es cosa de ver cómo se ha ampliado el color verde para muchas partes, para los balnearios, para las segundas viviendas, la cantidad de autos que hay, todo el mundo con su celular, universitarios hoy. El acceso a la educación universitaria. Eso. Entonces íbamos en ese camino. Oye, ¿hay desigualdades? Sí, que quizás, mira, paradojalmente quedaron más de manifiesto todavía las desigualdades, pero mucho menos desigualdades que las que habían antes. Pues, cuando los caballeros iban con su familia a Europa con la vaca en el barco para que por eso un cronista del Washington Post dice: los chilenos se están suicidando porque no pueden entender este fenómeno. Claro. Se nos fue volando el tiempo, lamentablemente. Esperamos tenerlo en un próximo programa. Don Mario, don Rafael, encantado, don Alfredo Vicuña, y usted siga debatiendo ahí a través del WhatsApp y las redes sociales. Nos vemos la próxima semana.